Nos podemos sentar. Muy buenas tardes a todos. Primero le quiero dar gracias a Dios por el honor y la bendición de estar con ustedes de nuevo. Le quiero pedir al Señor su santa palabra para que vivamos este momento en el espíritu de la palabra de Dios. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Juan, desde el versículo 4, y dice: el mandamiento de la caridad. Me alegré mucho al haber encontrado entre tus hijos a quienes caminan en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que caminemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal y como habéis oído desde el principio, que caminéis en el amor. Porque han aparecido en el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Mirad por vosotros, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa plena. Todo el que se sale de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no transmite esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis, pues quien le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido hacerlo con papel y tinta, sino que espero poder estar entre vosotros y hablaros de viva voz, para que nuestra alegría sea completa. Hermanos, pues estamos viviendo una experiencia que Dios permite que vivamos, que es esta experiencia de Cuaresma, que nunca sabremos si es nuestra última Cuaresma, y que aquellos que se han compenetrado sinceramente en la doctrina de nuestra fe, de nuestra iglesia, y conocen el espíritu de la liturgia, se dan cuenta que la Cuaresma es trascendental, no es simplemente una tradición religiosa, sino que es espíritu. Y es un espíritu que camina con nosotros por este destierro. Es un espíritu que es pedagógico, que es un maestro. Y es un espíritu que Jesús nos envía cuando Él asciende al cielo, después de la novena de Pentecostés, en la cual se funda la iglesia, que es una novena, 9 días, la novena del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Y ese paráclito que llega es el que Jesús nos promete que nos acompañará todos los días de nuestra vida y que nos enseñará todo y nos recordará todo lo que Él nos dijo. Y aquí está con nosotros, porque ese es el espíritu que adoramos acá, el espíritu de Dios que vive, habita en nuestros corazones por la fe que profesamos. Y entonces la Cuaresma es encontrar el misterio de la fe en las revelaciones que Dios nos ha dado por intermedio de Jesucristo. En este momento yo quiero hacer una reflexión sobre el poder del Calvario del Mesías. El poder del Calvario, el poder de la vía dolorosa. Todos nosotros escuchamos sobre el Calvario del Señor y conocemos escenas del Calvario como la Virgen María, los dolores de ella, el milagro de San Juan, que es el único que acompaña al Señor, siendo el más joven, el único que tiene el valor de caminar con Él, las mujeres santas,
que en Jerusalén, en la ley hebrea, el llorar por un condenado a muerte era un delito. Sin embargo, ustedes ven esas mujeres que lloraron con Jesús todo el camino, lloraron con el condenado a muerte y no les importó perder su vida. Y todas estas son escenas del Calvario. Y nosotros conocemos a partes de esas escenas, pero al mismo tiempo, también dentro de la mística de la fe se habla de que el Señor llevó a los demonios en una procesión por el Calvario para derrotarlos en la cruz. Y esto es a lo que me voy a referir hoy. Me voy a referir a esa procesión, porque debemos entender qué pasa en lo absurdo del Calvario. Tomemos a San Juan. San Juan se consagra como el apóstol del amor, porque ¿qué es el amor? El amor es Dios, porque Dios es amor, y el amor se manifiesta porque es incondicional, porque todo lo da y no espera nada. Entonces San Juan se consagra en ese amor, porque él, siendo humano, sin tener el Espíritu Santo todavía que hemos recibido nosotros, el Paráclito, que tampoco tenía ninguno de los apóstoles todavía. Acuérdense que cuando el Señor quería que ellos entendieran algo, tenía que soplarles el Espíritu, se los soplaba y en ese momento entendían. Pero si Él no hacía eso, no entendían. Pero ya cuando llegó el Paráclito, quedaron soplados, porque ya se llenaron del Espíritu y ya perdieron el miedo y se lanzaron y no tenían ni qué pensar, porque el Espíritu les decía todo lo que tenían que decir. El Espíritu hablaba a través de ellos como habla a través de nosotros. Entonces, el apóstol del amor se consagra porque él, sabiendo que Jesús es Dios, porque se le transfiguró. En la palabra de hoy hablamos de la transfiguración y nos damos cuenta que Jesús, su rostro se volvió como el sol y su vestido blanco de luz, y los apóstoles quedaron mesmerizados, quedaron en éxtasis al frente del Señor y descubrieron, y la voz que les habló, la cual los aterró, les habló y les dijo: este es mi Hijo amado, escuchadlo, y les confirma otra vez quién es Jesús. Y Jesús les dice que no le cuenten a nadie hasta que Él no ascienda al cielo. Y ese apóstol San Juan es el que camina con Jesús por la vía dolorosa hasta la cruz, sin entender absolutamente nada, pero por amor a su Maestro fue con Él hasta la cruz, o sea, hasta la muerte. Por eso nos damos cuenta que todos los apóstoles fueron mártires de sangre, menos San Juan. Ninguna de las mujeres santas de Jerusalén se martirizó físicamente. ¿Pero por qué? Porque todos ellos fueron mártires en el Calvario. Ellos murieron con Jesús en ese camino. Ellos primero dieron la vida por su Maestro, porque ellos sabían que podían ser asesinados, apedreados en el camino al Calvario hasta la cruz. Los hubieran podido matar a los pies de la cruz. Cualquier judío de eso lo hubiera podido matar, porque era ilícito llorar por un condenado. Además, ese condenado lo odiaban todos los judíos y por tanto también los romanos, que los romanos ni siquiera sabían por qué lo odiaban, pero como lo condenaron a muerte ya lo odiaban. Lo mismo los extranjeros, tampoco sabían quién era ni de qué se trataba, pero el hecho de que estuviera en esa cruz estaba maldito y ya lo odiaban todos. Entonces él era símbolo de maldición y de odio de todos. Entonces sus amigos que estaban ahí eran odiados y maldecidos por todos los demás. Por lo tanto, ellos murieron con Jesús, porque ellos dieron la vida por Él. Ellos se entregaron todos y se martirizaron. Ese es el martirio de que hablamos nosotros en nuestra fe de hoy, porque se dice que en los finales de los tiempos seremos martirizados, nos perseguirán, nos llevarán a los tribunales. Y cuando uno interpreta esa palabra diría: pero ¿cómo se manifestará eso hoy? Si nosotros tenemos leyes y derechos humanos y tenemos tantas cosas. Hay países en el mundo donde todavía hacen eso, como los países musulmanes y en la China comunista, y tal vez en la Corea comunista, pero en el resto del mundo no. Pero lo que sucede es que en los tiempos que estamos viviendo hoy, el martirio comienza con hacer lo que hicieron los discípulos de la cruz,
que son los que entregan todo al Señor por amor sin entender nada. Nada, porque la única que tenía la unción plena del Espíritu Santo, y a pesar del dolor tan impresionante que vivió, que es la Virgen María, ella sabía que así tenía que ser, y por eso sabía que era perfecto lo que estaba sucediendo, a pesar del dolor tan horrible que sentía. Miren que cuántas veces en la vida nuestra nosotros vivimos una situación muy difícil y es dolorosa, pero sabemos que tiene que ser así, que tiene que suceder, y lo llevamos con amor, sin resentimientos, con paciencia. Es como en Irlanda, durante los tiempos de la hambruna, se murieron 4 millones de irlandeses. Los irlandeses, en un momento de la historia, en el oscurantismo, salvaron la iglesia, porque fueron los monjes irlandeses los que guardaron los evangelios y los que conservaron la fe en un momento en que el mundo entero se fue contra Dios. Por eso se llama el oscurantismo. Todo mundo se fue contra Dios, y solo esos monjes en Irlanda guardaron la fe, y gracias a ellos tenemos la fe hoy. Sin embargo, cuando llega la hambruna, porque los ingleses invadieron a Irlanda y les quitaron las tierras y no les daban trabajo, y se les acabó la papa de la cual se alimentaban básicamente, y empezaron a morirse porque no tenían cómo subsistir, se mueren 4 millones. Hasta el día de hoy nunca recuperaron su población, que era de 8 millones. Siguen siendo 4 millones, que es un misterio todavía, ¿no? Pero lo que sucede es que esos católicos de Irlanda, durante la hambruna, fueron probados en un calvario como nadie se puede imaginar, el calvario que vivieron. Y en medio de ese calvario se aparece la Virgen María. Esa aparición se llama la aparición de Knock, un pueblito muy pequeño. Es una de las apariciones más poderosas y menos conocidas. Yo sé que esta es una aparición que se hará cada día más presente, porque es tan profunda la espiritualidad de esa aparición que la gente todavía no la puede asimilar, y por eso no es tan conocida. Es una aparición que sucede por intercesión de las almas del purgatorio, en un pueblito diminuto, que no tendría en esa época más de 2.000 habitantes o 3.000, si acaso. En esa iglesia se celebran 100 misas a las almas del purgatorio, y en el día que termina el sacerdote las 100 misas a las almas del purgatorio, en ese día cierran la iglesita pequeña que tenía unas rejas por las cuales se podía ver hacia adentro, y cerraron esas rejas, y se fue todo el mundo. Estaba ya de noche, y de repente se iluminó esa iglesia por dentro, y empezaron a venir personas a mirar qué era esa luz. Y adentro de la iglesia aparece la Virgen María, aparece San José, San Juan el Evangelista con la Biblia en la mano, y un altar con un cordero encima rodeado de ángeles. Y ahí estaban, en silencio, estáticos, en una luz increíble donde no hubo vidente, no hubo mensaje, absolutamente nada. Duró horas y horas, y hubo como 28 testigos entre niños, jóvenes, ancianos, adultos de todas las edades, y la luz comenzaron a verla alrededor en varios pueblos. Esta aparición se llama el silencio de Enoc para mí, porque nunca se habló nada, pero era como el cielo que bajó en medio de la hambruna más horrible, y no vino a traerles comida, pero vino a traerles consuelo en el silencio de Dios. Y era así como, es como diciendo, estamos acá, no están solos, esta hambruna tiene sentido, todo es perfecto, mueran en paz de hambre. Ese es el mensaje, porque no se solucionó nada, no vino ningún cambio, siguieron muriéndose de hambre. Los ingleses no se fueron, los esclavizaron por mucho tiempo, les robaron todo, no cambió nada. Pero esos irlandeses que murieron, la mayoría de ellos murieron amando a Dios, nunca se fueron contra Él. Y esa aparición de Enoc en sus corazones les dio fue más fortaleza todavía. Y era gente de mucha fe, y se murieron de hambre, así, nada más, de hambre se murieron. Entonces, ese
misterio de la vida dolorosa, el Vía Cruz, se traslada a nuestra vida particular. Cada uno de nosotros debe entender el misterio del Vía Crucis para que lo podamos adoptar como nuestra escalera al cielo. Esa es la cruz. Las estaciones del Calvario son las escalones para subir a la gloria de Dios. Todos nosotros debemos subir esa montaña, el Gólgota, cada uno de nosotros en nuestra vida. Y por eso es importante entender el misterio de la liturgia en el poder del Calvario. En el poder del Calvario en la vida del Mesías, que es el que nos viene a enseñar el camino. Porque Él es el camino. Y si Él es el camino, ¿cómo es posible que nos muestre el Calvario? Ustedes se dan cuenta que los protestantes son íntimos amigos de Jesús hasta la última cena. ¿Cuándo aparecen de nuevo los protestantes? A gritar aleluyas en la resurrección, nada más. Ninguno de ellos participa con Él en el Calvario. Usted le habla a un protestante de un crucifijo, de estaciones de la cruz, y hasta ahí llegan, porque con eso no comulgan. Usted no tiene por qué tener crucifijos, usted no tiene por qué hablar del Calvario, ni del dolor, ni del sufrimiento, porque Dios quiere que no suframos, Dios quiere que estemos sanos y que seamos prósperos en la tierra. Esa es la diferencia entre el protestantismo de la Reforma y el cristianismo que nace en el Calvario, con el triunfo de la cruz. Es la gran diferencia. Por eso Martín Lutero, Calvino, Enrique VIII rechazaron la cruz y entraron en este nuevo cristianismo híbrido que no tiene raíces en la cruz. Miren ustedes que para que nosotros podamos tener el cristianismo que el Señor nos dio, tenemos que partir del pesebre de Belén a la cruz. Esa es nuestra vida en Cristo. Recoja el pesebre de Belén en su corazón para que encuentre la humildad, la sencillez, el morir a sí mismo, el ser peregrino en la tierra, el no adorar los reinos de la tierra, estar de paso y no aspirar a nada más que al tener esa capacidad tan grande de renunciar al mundo y poderse acostar sobre el elemento más básico que hay en la naturaleza, como es la paja. Todo esto obviamente que es una presentación espiritual de la vida, que tenemos que traducirla a la vida natural pequeña nuestra, para que nos demos cuenta que no debemos enamorarnos de las cosas del mundo y que el mundo material es tan solo un instrumento de navegación, pero no puede ser una posesión, ni puede ser un apego, ni puede ser una meta, ni puede ser un ídolo, ni un Dios. Tiene que ser algo que simplemente está puesto allí para el servicio nuestro mientras navegamos por este destierro, para que terminemos la gestación espiritual de nuestra alma y nuestra alma pueda entrar a la plenitud del mundo espiritual al terminar este camino. Esto es la enseñanza del Señor acerca de la vida terrenal. Pero hoy que estamos meditando sobre el Calvario y el poder del Calvario en Jesucristo y lo que es la procesión por la cual llevó Jesús a los espíritus del mal, al diablo y todo su ejército, los llevó en una procesión hasta el Calvario, hasta el Gólgota. El diablo pensó que se había salido con las suyas, iba burlándose del Señor, escupiéndolo, pisoteándolo, todo el camino al Calvario. Pero cuando el Señor muere a las 3 de la tarde, los infiernos enteros lloraban y gritaban de dolor. Eran los gritos más espantosos que salían del infierno, cuando tiembla la tierra, cuando el diablo se da cuenta que fue derrotado por el Señor, que ese Calvario, toda esa procesión, el Señor lo llevaba para darle el último golpe. Y ahí le dio el golpe más grande de todos los golpes, porque en esa humildad, en esa entrega, en esa aparente derrota que estaba viviendo el Nazareno, fue donde conquistó todo lo que vino a hacer, porque él, al morir, el diablo sabía que él iba a resucitar. En ese momento todo quedó claro. Y dense en cuenta de esto, los ángeles son creados superiores a nosotros, pero Satanás y sus ángeles perdieron la gracia sobrenatural, que es la luz que necesitaba él para entender qué iba a pasar en la muerte de Jesús. Esta parte no la tenía clara, porque él, hasta que llegó al Gólgota
iba encarnado en él, enceguecido contra él. Y no fue hasta que él muere donde ya no tiene más de dónde prenderse, porque él se prendió a atacar su humanidad, porque él sabía que Jesús, siendo Dios, había tomado un cuerpo físico, un cuerpo humano, y temporalmente había sido colocado inferior a los ángeles. Y él por eso lo tienta y lo ataca, porque sabe que Dios se hizo perfectamente hombre. Y como se hizo perfectamente hombre, eso quiere decir que se hizo perfectamente imperfecto. Y sabía que Jesús tenía sueño, hambre, cansancio, como un ser humano. Y eso es lo que atacaba el diablo. Y creía que él no iba a llevar esa cruz, y que en un momento la iba a rechazar, y que en un momento iba a cambiar en su humanidad. Todo eso es absurdo, porque son pretensiones que solamente el mal puede tener. Es como el ladrón que sabe que si se va a robar un 7-Eleven allí, es muy posible, las posibilidades son inmensas de que lo van a arrestar. Ahí hay cámaras, hay policías muy cerca, hay mucha gente, es muy fácil que lo arresten. Sin embargo, como el ladrón es ladrón y es 100% ladrón, se va a robar. Y eso es lo que es el diablo, 100% diablo, y se va a hacer sus diabluras todo el tiempo. Pero el llamado del Calvario es a entender el poder que hay en él, el poder del Calvario. El Calvario, en medio del dolor tan inmenso que hay en él, es un triunfo. Y esa es nuestra vida en Jesucristo. ¿Cuántas veces hay personas que entran en una conversión y comienzan a aterrarse por el cambio que le da Dios a sus vidas? Porque parece que todo se pone al revés. Y empieza a temblar la tierra. Ustedes saben que cuando vino el Paráclito, cuando vino el Espíritu Santo, tembló la tierra. Tembló la tierra. Y así es cuando nosotros nos entregamos al Señor y entramos en una conversión sincera, radical, trascendental. Todo cambia. Y muchas veces todo lo que tenemos edificado se derrumba. Todo. Hay personas que pierden el empleo, a veces se les desbarata las relaciones humanas que tienen, a veces se enferman, quién sabe cuántas cosas pasan en un cambio radical, en una conversión radical, porque viene una total sanación, liberación, como un exorcismo del Espíritu Santo. Y nosotros no sabemos hasta dónde nos hemos edificado al revés, y todo lo que tenemos lo tenemos patas arriba, como se dice. ¿Cuántas personas no viven en pecado mortal y cuando entran en una conversión, porque entran en conciencia de lo que es la fe y lo que es vivir en paz con Dios y en obediencia con Dios, se dan cuenta que todo lo que tienen armado lo tienen al revés? Y entonces algunos tratan de cambiar la ley de Dios y de adaptarla. Entonces empiezan a buscar a ver si encuentran un sacerdote que les digan que ellos están correctos en el pecado en que viven. Y son capaces de ir hasta quién sabe dónde a buscar ese sacerdote que les diga que no se preocupen, que están bien, aunque están viviendo en pecado mortal. Lo peor de todo es que hoy se encuentran muchos sacerdotes así. Y no necesitan ir muy lejos para encontrarlos, porque hay muchos que viven en el homosexualismo, en la pedofilia, que tienen mujer e hijos, que son ladrones, que son herejes, y cualquiera que vaya a confesar un pecado mortal le van a decir que no se preocupe, que Dios lo ama así, porque ellos están peores. Entonces, desafortunadamente hoy se encuentran esos, y por eso en la iglesia hoy a veces se encuentra tanta gente viviendo en pecado mortal. Yo a veces los encuentro de ministros de la Eucaristía, de sirviendo, leyendo la palabra, en las pastorales, de la música, de esto y lo otro, viviendo en pecado mortal, y piensan que están en gracia de Dios. Pues precisamente el poder del Calvario es el poder de la fidelidad, porque el Calvario es la fidelidad. ¿Por qué llegó San Juan a los pies de la cruz? Porque era fiel al Señor en el amor de Dios, que quiere decir obedecerle al Señor. Ustedes saben que el diablo también cree en Dios, pero no le obedece. Entonces, ¿acaso una persona que vive en pecado mortal, que viene a la iglesia a decir yo creo en Dios, cuando vengo acá yo siento el Espíritu Santo, es que hasta sudo agua bendita cuando estoy acá, yo siento el poder de Dios, y me han pasado cosas, me soñé con Jesús anoche, la Virgen se me apareció en un jabón en el baño, todo esto,
pero viven en pecado mortal. Y entonces digo, ¿de qué nos ganamos nosotros de sentir tanto el Espíritu Santo, de sentir tanto a Dios? El diablo vive las mismas experiencias. El diablo se le paran los pelos cuando ve al Señor. El diablo también siente el Espíritu Santo y por eso sale corriendo. Al diablo le pasa de todo y conoce a Dios, pero no le obedece. Entonces, aquellos que viven en la iglesia en pecado mortal son diablitos. Eso es lo que son, diablitos que no le obedecen a Dios. Por eso hoy tenemos que reflexionar en la verdad. ¿La verdad cuál es? La verdad es que nosotros tenemos que colocarnos en el Calvario, en la vida dolorosa, con Juan y con las mujeres santas de Jerusalén, donde nosotros estamos en obediencia. Mujeres santas de Jerusalén, sabemos que la santa de las mujeres es la Virgen María, pero tomemos otra, María Magdalena. ¿Por qué María Magdalena tiene la valentía de meterse al Calvario? A que la señalen como amiga de Jesús, el condenado, el maldito, a quien todos odian y escupen y pisotean, y a quien van a matar, un reo, y ella se atreve a amarlo y a asociarse con él y a llorarlo. Una mujer que el Señor sacó 7 demonios de ella. ¿Por qué razón ella hace eso? Ella tiene ese valor porque ella ya no solamente cree que Él es Dios, sino que también le obedece y ya no vive en pecado mortal. Ella dejó todos sus hombres, dejó la fornicación, dejó de vivir en desobediencia y se fue con el Señor. Y por eso ella también a los pies de la cruz resucitó también, porque ella ahí nació con Jesús por haber entregado su vida, la entregó toda al Señor. Pero ¿cómo la entregó? En la obediencia. Por eso el llamado del Calvario, el único llamado del poder del Calvario es el poder del amor. Ese es el Calvario, el poder del amor. Por eso encontramos en el Calvario solo el amor puede vivir ese Calvario. ¿Cuándo es que nosotros vivimos ese Calvario en nuestra vida personal? Tantas veces tenemos situaciones imposibles en nuestra vida. Un matrimonio complicado, donde uno de los dos está lejos de Dios y esta persona se burla de Dios, se burla de nuestra fe, se burla de nuestro compromiso con Dios y se convierte en un martirio en nuestra vida, en un calvario, cada vez que mencionamos a Dios, cada vez que oramos, cada vez que profesamos nuestra fe en algún evento natural de la vida diaria, y esto se convierte en un calvario. ¿Cuántas veces en el trabajo donde estamos, cada que pronunciamos a Dios se convierte en una persecución? ¿Cuántas veces con el solo hecho de persignarnos, de echarnos la bendición en un restaurante para bendecir la comida, somos objeto de burla de personas que están al lado? ¿Cuántas veces tenemos que morir por decir la verdad a oportunidades inmensas de nuestra vida, donde hubiésemos podido sacar ventaja, donde hubiésemos podido solucionar problemas económicos, donde hubiésemos podido ganarnos amistad de personas que hubiesen sido muy importantes en nuestra vida? Pero por tener que decir la verdad, para serle fieles al Señor, no podemos disfrutar de esas oportunidades, porque disfrutarlas sería irnos contra la verdad, contra el Señor, y vender nuestra vida por los terrenos y los tesoros del mundo. Todo eso es parte de la vida dolorosa, porque crucificamos nuestra vida a una muerte en la cual lo único que hay es recompensa espiritual, recompensa eterna, nada terrenal. Por eso ante Pilatos Jesús declara nuestro testamento. El testamento nuestro está en el juicio de Jesús, de Pilatos a Jesús, en ese juicio. ¿Qué es lo que sucede allí? El Señor dice: sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si fuera así, los ángeles vendrían a protegerme. Y esto es nuestro testamento, esta es nuestra herencia. Si yo soy de Cristo, si yo grito tantos aleluyas y digo que Cristo es mi Señor, entonces, ¿por qué le estoy pidiendo prosperidad y salud física y todo en este mundo? ¿Por qué me concentro más en eso que en pedirle el reino de Dios que no es de este mundo? ¿Qué es lo más importante para mí? La palabra dice:
busca primero las cosas de arriba y todo lo demás te llegará por añadidura. ¿Y ustedes se dan cuenta cuál es el cristianismo más popular de hoy? El cristianismo que predica y busca las cosas de abajo. Ese es el más popular. ¿Quién es el más popular? El que viene a sanarle la pierna torcida, el que viene a arreglarle la prosperidad, el que viene a hablarle a usted de la abundancia en la tierra, porque Jesús quiere que todos seamos ricos, abundantes, saludables, aleluya. Eso es todo de la tierra. Y les cuento, claro que el Señor, cuando viene, el Espíritu Santo hace maravillas entre nosotros. A algunos les sana sus enfermedades, como Jesús mismo lo hizo entre nosotros y lo sigue haciendo todos los días. A otros les soluciona muchas cosas de su vida, pero el Evangelio, la palabra de Dios, nos debe llevar a nosotros a la conciencia del Calvario, donde encontramos es un reino que no es de este mundo. Un reino por el cual morimos a las cosas temporales. Un reino por el cual no le hacemos culto a las necesidades transitorias. Un reino por el cual no le hacemos culto ni adoramos la salud física ni la prosperidad económica, sino que estamos buscando es la salvación del alma, la derrota del maligno y llevar al diablo en procesión para a los pies de la cruz del Señor pararnos en su cabeza. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es nuestro caminar. Nuestro caminar es fortalecernos de verdad para llevar al diablo en una procesión y enterrarlo. Eso es. ¿Y cómo lo enterramos? Lo enterramos si renunciamos a los reinos de la tierra. Dense en cuenta que la gran mayoría de nuestros problemas físicos son pecado. Son consecuencias del pecado. Esto es muy mal administrado por las sectas, porque las sectas consideran que esas enfermedades y problemas económicos son maldiciones. Pero yo no diría que es una maldición. Muchísimos son actos de desobediencia. Ustedes ven en el mismo Evangelio que el Señor en la piscina de Betesda cura a ese paralítico que llevaba no sé cuántos años paralizado, y luego se le encuentra en el templo y le dice: tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más o cosas peores te pasarán. Él le dice que la enfermedad que él tenía era consecuencia del pecado, y así le habló a muchos, con excepción del ciego, al cual dijo que ese hombre había nacido ciego porque en él se iba a glorificar Dios. Por lo tanto, igual podemos recoger a Lázaro, que lo llamaríamos San Lázaro, que él murió solo para que Jesús lo resucitara. O sea que él se murió para que Dios se glorificara en él, y por eso Jesús esperó 3 días hasta que él ya oliera mal, para él sacarlo de la tumba. Pero es que Dios quiso eso. Entonces ese Lázaro no se enfermó y se murió por culpa de su pecado, sino que Dios lo escogió para que se muriera, se pudriera y Jesús lo resucitara. Eso es. Pero esos casos no son muy comunes. Almas víctimas y circunstancias divinas en el hombre como esas no son lo más común. Lo más común es que nosotros padecemos de lo que padecemos por causa del pecado nuestro o de nuestros antepasados o de la humanidad. Mire lo que pasa en Japón, por ejemplo. ¿Quién es responsable de que estas personas coloquen esas plantas nucleares en terrenos sísmicos de esa naturaleza y pongan en peligro toda la gente alrededor? Y ahora la radiación puede afectar la gente que vive por ahí, que es inocente de lo que los otros construyeron. Esos son pecados de la humanidad que afectan a los demás, pero son consecuencias que todos vivimos. Como el hijo del mafioso, que sin tener nada que ver con los negocios de su padre puede ir a la esquina a un convenience store y allá lo puede matar un enemigo del papá, sin el hijo tener nada que ver con los negocios del papá. Y esto sucede en nuestra vida temporal. Somos unos efectos de los otros. Por eso es que se dice que cuando estamos en gracia de Dios, aumentamos la iglesia. Y cuando estamos en pecado, disminuimos la iglesia entera. Eso es conscientemente lo que nosotros somos cada uno, porque somos piedras vivas del templo de Dios. Y entonces hoy, en este momento, reflexionando sobre el Calvario y el poder del Calvario en el Mesías, en Jesucristo, podríamos trasladar eso a nuestros huesos. Porque como yo les dije antes, muchas veces
De nada nos ganamos nosotros con escuchar sermones bonitos, sermones llenos de pasión. Gente que se conoce la Biblia de memoria y después de que salimos de acá no tenemos ni idea qué hacer con todo lo que oímos, cómo lo vamos a aplicar a nuestra pequeña vida cristiana para cambiar nuestro corazón, para derrotar al diablo y para realmente entrar en una conversión sincera. Sí, pasamos muy bien, sentimos al Espíritu, nos sacudió todos y salimos de acá todos elevados, mistificados, y salimos a la calle otra vez a hacer las mismas barbaridades, a cometer los mismos errores, porque no llevamos el manual para hacer nada, porque no sabemos cómo aplicar toda esa teología, todo ese sermón, toda esa pasión, toda esa unción del Espíritu queda desperdiciada. Porque nos quedamos en sermones bonitos, en la palabra predicada, en todo, y no sabemos cómo aplicarlo en la vida natural, en la rutina diaria, en el levantarse y acostarse, en el trabajar, en el dudar, en el miedo, en la depresión, en la escasez, en la enfermedad. No sabemos cómo actuar, no sabemos cómo mantener la fe, cómo mantener la fidelidad, cómo mantener el amor, la paciencia, la tolerancia, la compasión, la caridad con el prójimo a pesar de todo lo que vivimos. Eso es lo que no sabemos hacer y eso es lo que falta en el mundo hoy. Falta saber cómo hacemos eso. Porque se habla mucho de convertirte, se habla mucho de perdona, se habla mucho de ten paciencia, se habla mucho Jesús te salvó, se habla mucho confía en el Señor, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se aplica eso? ¿De dónde saco el manual para poder aplicarlo en mi corazón? Ten fe que el Señor te dará la unción. Tampoco así. Necesitamos aprender más, necesitamos conocer más, necesitamos volvernos más específicos y hablar la palabra de Dios tal y como Él habló. ¿Cómo habló el Señor? El Señor habló poniendo ejemplos orgánicos. Él puso como ejemplo la hierba, el agua, el pájaro, el pescado. Puso la lepra, puso la herejía, puso la hipocresía, sepulcros blanqueados, hipócritas. Todo fue directo, sin volverse político, sin volverse un hombre metafórico lleno de filosofías, ideologías y tapando todo para no ofender a nadie, como hoy. Esas son las prédicas de hoy. Las prédicas de hoy son el poder de Dios. Aleluya, ya nos salvamos todos, no se preocupen de nada, váyanse tranquilos a la casa a seguir pecando, que ya se van para el cielo todos. Eso. Solamente confía que Jesús es tu Señor y ya llegaste al cielo. ¿Cuál purgatorio? ¿Cuál nada? Eso es mentira. No sufras, pídele al Señor abundancia, salud física, que el Espíritu te soluciona todo. Amén, amén. Todos gritan y se caen al suelo y se revuelcan y salen felices a pecar, salen felices a hacer maldades, otra vez, a odiar, a tener celos, envidia, a sentirse inseguros por allá en cualquier esquina, cuando no tienen dinero, cuando no los aman, cuando les salen las cosas mal. Eso es el mundo de hoy, el cristianismo de hoy. Por eso estamos tan mal, por eso este mundo está al revés, por eso la iglesia está tan desnutrida, por eso tenemos curas tan infieles, monjas que ya no adoran el Santísimo, sino que están adorando piedras y cristales. Por eso tenemos tan pocas vocaciones, y las vocaciones que hay están tan pervertidas que están predicando desde el púlpito que Adán y Eva no existieron, no hubo diluvio, Moisés no partió las aguas, Jesús no multiplicó panes y quién sabe cuántas barbaridades. Y la gente cree que es verdad porque lo predican gente que tienen hábito puesto o gente que tienen títulos en las universidades más famosas. Y hoy el diablo actúa con toda esa soberbia entre nosotros. Por eso es que el poder del Calvario de Jesucristo en medio de nosotros en esta Cuaresma es aprender a vivir ese dolor, esas pruebas de la vida en fe, pero en una fe que cabalgue con nosotros con hechos. O sea, si yo tengo en mi corazón en este momento una sola persona que no haya perdonado, yo no puedo caminar ni siquiera medio paso por el Calvario. ¿Cómo va a caminar por ahí? Jesús caminó por ese Calvario con esa cruz porque nos perdonó a todos. Si no, no hubiese podido cargarla. ¿Por qué caminaron todas las mujeres con Él y no se enloquecieron a patear a los que estaban escupiendo al Señor? Porque ellas también perdonaron a los que apedreaban a Jesús. También perdonaron a las que les escupieron a ellas.
Ustedes saben que los que escupían a Jesús también escupían a María, porque sabían que era su mamá. Escupían a las amigas de él, las apedreaban también. Sin embargo, ellas, tengan la seguridad ustedes de que también perdonaron a esa gente. Y por eso se subieron con el Señor, porque perdonaron. Entonces, práctica número 1, perdón. Si yo no perdono, no estoy en el Calvario. Jamás podré pasar por el Calvario. ¿Cómo se perdona? Hay personas que dicen que el perdón es olvidarme lo que me hicieron los demás. A veces odiamos la gente a la que nosotros le hicimos daño. Y como ya dejaron de ser amigos de nosotros, entonces los odiamos, sabiendo que nosotros mismos les hicimos daño. Y no los perdonamos de que no nos hayan perdonado. Así de soberbios somos. Y tantas otras niveles y dimensiones del no perdonar. Pero hay otras cosas más subliminales del no perdonar. ¿Cuántas veces nosotros detestamos determinadas personas, razas, religiones, creencias, posiciones políticas, sociales, económicas? Hay personas que sin saberlo desprecian personas que son o más ricas o más pobres, o más blancas o más negras, o desprecian personas que son o muy educadas o muy ignorantes, dependiendo del estado en que uno se encuentre. Y eso es uno de los estados más subliminales del hombre. Yo conozco personas que sin darse cuenta y son súper creyentes, súper católicas, súper religiosas, y en su vida personal tienen actitudes contra la humanidad y hablan así. Hay personas que vienen a este país como emigrantes y se benefician de esto acá, comen de esto acá, por primera vez han tenido cosas que nunca habían tenido, y ¿sabe qué hacen? Todo el día hablan mal de este país, todo el día, a toda hora, y de la gente acá. Unos ingratos y desagradecidos, da hasta vergüenza oír esas cosas. ¿Cómo puede uno morder la mano que lo alimenta? ¿Cómo puede? Ese es el siervo inútil e infiel, que mueve la mano que lo alimenta. Si lo primero que tenemos que ser nosotros es agradecidos. Uno no puede maldecir al que le da comida, uno no puede maldecir al que le da oportunidades, no puede burlarse de las personas que le han dado abrigo, albergue, todo eso. Muchas veces inclusive hay personas que, teniendo la mínima razón para protestar, están protestando contra los demás, porque simplemente así desahogan toda su ira y su falta de perdón. Pero esto no es el Calvario. El Calvario es la gratitud. El Calvario es darle gracias a Dios por la gente que nos da trabajo, por la gente que nos da abrigo, por la gente que nos da oportunidades. Así sean personas que aparentemente nosotros despreciamos, porque como somos tan malos que terminamos despreciando a la misma gente que nos ayuda, porque así es, así de malos somos. Y esto es el sentido verdadero de la concientización. Yo tengo que concientizarme de quién soy yo y qué es lo que hago para descubrir en qué ando metido yo. ¿Cuántas personas están recibiendo toda clase de beneficios? Y en esto no me refiero a inmigrantes, gente que es nativa, que vive acá y reciben toda clase de beneficios del gobierno y no hacen sino pisotear a todo el mundo y protestar todos los días, porque todos los días quieren más. Y obviamente que hay sistemas y gobiernos injustos. El hombre nunca podrá ser perfectamente justo en ninguna parte, porque el hombre es imperfecto. Pero una cosa sí es segura: si usted lee a San Pedro, las cartas de San Pedro, le va a enseñar algo que no le va a gustar, porque San Pedro nos enseña cómo vivir el Calvario. ¿Qué es lo que le enseña? Si te piden tu camisa, entrégale también tu capa, ¿sí? Y esto Jesús lo repite diciendo: si te golpean la mejilla, voltéales la otra. Y todo lo que Él dice y enseña es exactamente lo opuesto a lo que queremos hacer. Precisamente eso es lo que sucede con el pecado, que es el tormento nuestro cuando tenemos conciencia, que es el mal que no quiero hacer, es el mal que termino haciendo, como dice San Pablo, para el que tiene conciencia, al que se le ha iluminado su conciencia. Y el otro, que es el desgraciado, que no le duele nada de lo malo que hace.
como muchos de nosotros hemos sido en un momento. Yo viví 33 años como un desgraciado que nunca me importó el mal que hacía, y nunca me importó las ofensas que le hice a Dios, y nunca me importó nadie, solamente yo era la persona número uno de mi vida y solo le hacía culto a mí mismo, nada más. Era un egocéntrico, un autosuficiente, un pretencioso, un vanidoso, el que creía que se las sabía todas y el resto del mundo eran mis servidores. Pero esa es la cara del mal, esa es la cara del mal. La cara del bien y el poder del Calvario es el encuentro con el arrepentimiento. Cuando uno se da cuenta de la maldad que hay en uno, capaz de hacer los daños más increíbles, y en ese momento despertamos una compasión que es tan inmensa por el prójimo, porque sabemos lo difícil que es vivir esta vida con conciencia. Es muy fácil vivirla inconscientemente. Ustedes saben que una persona puede asesinar y no sentir nada, puede robar y no sentir nada, cometer adulterio, vivir en fornicación y no sentir nada. Pero el día que su conciencia se despierte, ese día sentirá el dolor del pecado. Y por eso la vida dolorosa es dolorosa solo para los que sienten el dolor del pecado. De lo contrario, usted será simplemente un testigo del Calvario. Y de esos hay muchos. ¿Cuántos habían en el Calvario viendo pasar a Jesús? Eran testigos, lo veían pasar y no sentían nada. Al contrario, se burlaban de él. ¿Cuántos católicos hay en la Semana Santa que vienen a participar de todos los eventos de la Semana Santa y no tienen ni idea qué sucede espiritualmente? No tienen ningún sentimiento real en eso, sino una religiosidad popular que no tiene espíritu, sino una tradición que por miedo o como un autómata, como un zombie, llega a la iglesia a participar de esas cosas y no tiene ni idea qué es eso y no pasa nada en su vida porque sigue siendo igual de malo cuando sale de la iglesia, igual de mentiroso, igual de rencoroso, igual de envidioso, igual de chismoso, igual de vanidoso, de pretencioso. Todo eso igual, después de vivir todos los misterios de la fe. Hoy tenemos un llamado del Señor a entender esta Cuaresma, el misterio litúrgico de los regalos más grandes de Dios, porque la liturgia es divina, no es humana. La liturgia es divina. En el eterno presente de Dios, Jesús está en el Calvario, en la cruz. Jesús está crucificado en el eterno presente de Dios. Cuando usted toma un crucifijo y usted está en gracia de Dios y lo coloca así, los espíritus que rondan los aires no ven un objeto, un crucifijo material, sino que ven a Jesús en el Gólgota, en el Calvario, porque ellos viven en la eternidad. Ellos no viven en el espacio y el tiempo como nosotros. Si yo estoy en gracia de Dios y levanto un crucifijo, vuelan los espíritus porque no quieren que yo los coloque a los pies de la cruz. Por eso es que la iglesia utiliza el crucifijo para exorcismos. Y por eso es que el diablo no le huye a aquellos que levantan un crucifijo y están en pecado mortal. Porque entonces, cuando levantan un crucifijo y están en pecado mortal, por muy bendecido que esté el crucifijo, la persona que lo levanta no tiene el poder y la unción para colocar los espíritus en el eterno presente de Dios, donde Jesús está en la cruz. Lo único que van a ver es el objeto y el pecador. No van a ver nada más. Entonces hoy debemos entender que los sacramentales de la iglesia no son amuletos, no son para que los lleve una persona en pecado mortal y pretender que está en gracia y protegido porque lleva un sacramental encima. Hay personas que piensan eso. Yo tengo aquí mis rosarios, mis escapularios, mis medallas y voy con las oraciones de San Benito, pero estoy en pecado mortal y siento que con eso me defiendo del diablo cuando le pertenezco a él, cuando soy hijo de él. Con el mismo escapulario me va a ahorcar, con el mismo rosario me va a sacar los ojos, porque eso no lo va a asustar, eso no lo asusta, no asusta al diablo. En una oportunidad estaba en Perú, en Lima, y después de terminar el retiro que estaba dando, vino la gente para llorar, y había una señora como en quinto
puesto ya para llegar a mí, y yo empecé a ver que empezó a convulsionar así, y yo dije, ay, 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 ¿quién vendrá ahí? Y ahora, cuando llega al frente mío, claro, cae, convulsiona y empieza a maldecir. Entonces habían 4 sacerdotes, se vinieron, se la llevaron y empezaron ahí a trabajar con ella, y estos espíritus maldecían duro como siempre hacen, ¿no? Y ahí les estaban trabajando a estos espíritus, pero en medio de todo la gente que estaba ahí comenzó a rezar el rosario. Y comienza uno de estos demonios a burlarse. ¡Ah! Eso no me hace nada. No tienen fe, decía el espíritu. Y la gente estaba toda asustada. Y a medida que el demonio gritaba, trataban de rezar con más fe. Pero era que se sentía que eran unos rosarios todos mecánicos, que eran solamente miedo y no tenían fe, y siempre los habían rezado así y nunca habían rezado bien, y de repente comenzaron a rezar un poquito mejor y comenzaron a atormentar a esos demonios. Pero él mismo estaba diciendo que eso no le hacía nada, y decía que esa mujer que tenían posesa esos espíritus todos los días rezaba eso, y el sacerdote le decía, rece conmigo, Dios te salve, y repetían, Dios te salve María, llena eres de gracia. Eso lo reza esta maldita todos los días, se lo sabían de memoria. Entonces, dense en cuenta que no es que nosotros vamos a pretender que las oraciones son mágicas. Las oraciones no son mágicas. Hay personas que vienen y me dicen, usted que debe estar tan cerca al Señor, ¿por qué no me recomienda una novena bien poderosa que necesito? Porque es que las que tengo no me han dado efecto, como si fuera un amuleto la novena. Sí, esto es, así estamos de perdidos. Y la realidad es que para que nosotros podamos tener ese poder del Espíritu de Dios, tenemos que ser ese Juan y las mujeres santas del Calvario que van caminando con el Nazareno, pero muriendo con él en el amor, muriendo, perdonando, amando de verdad incondicionalmente al prójimo, sirviendo sin esperar nada, teniendo paciencia, compasión, tolerancia, sin distinguir ni discriminar personas de ninguna clase. Yo le digo a la gente, usted quiere prepararse muy bien para morirse, para que se encuentre con Jesús, párese en la calle, especialmente en una ciudad como esta, donde usted tiene la oportunidad de pronto irse a Manhattan a una esquina y pararse a ver masas de gente pasar, y párese ahí en una esquina y piense, ¿cuánto amo yo a esta gente? Todos los que están pasando, ¿siento algo por ellos? ¿O será que pasan como el ganado por el lado mío? Porque ahí está la prueba. Si usted no se desafía a pensar cuánto realmente le importa esa masa de gente que pasa por el lado suyo, entonces jamás podrá pasar el examen final ante Jesús. Porque si usted no fue capaz de preocuparse por amar a todo el mundo, no podrá mirar los ojos al Señor. Jamás le tocará pasar años y años en el purgatorio. Años y años donde estará usted parado en las calles donde transitó, en las autopistas por donde pasó, en los lugares donde vivió cuando pasó por el lado de la gente, como si la gente fuera el ganado. Y les va a tocar verlos a todos otra vez, y les va a tocar amarlos para poder progresar hacia la luz, porque eso le quita vida a usted. No puede vivir como un inconsciente. ¿Saben qué estamos haciendo nosotros acá? Aprendiendo la lección del amor. Esto es lo que yo viví personalmente ante el tribunal del Señor. Lo que les estoy contando a ustedes, no lo leí en un libro, no me lo enseñó ningún ser humano, y ustedes saben que les he repetido siempre esto. El más indigno de hablar de Dios soy yo, porque yo perseguí al Señor y me burlé de su iglesia. Pero Él por misericordia me rescató. Pero yo ante el juicio del Señor me mostró toda la vida que había vivido sin amor. Y me mostró cómo nadie nunca me importó a mí. Jamás. La gente pasó por mi vida como si fueran el ganado, como si fueran animales. Nunca los vi como almas, nunca los vi como hijos de Dios, nunca los vi como personas que estaban en mi camino, que Dios me había dado para que yo los amara. Nunca. Ahora, cuando yo me levanto, me preocupo, le digo al Señor, no
No permitas que yo vaya a pasar por estos freeways sin sentir que por el lado mío no son automóviles lo que pasan o vehículos, sino seres humanos los que van adentro de esos carros, y que yo tengo que preocuparme por ellos, orar por ellos y sentir por ellos. Y toda esta gente que va conmigo en un avión, en un tren, donde yo voy, yo digo: Señor, dame amor para ellos, dame amor para ellos, y que yo no los discrimine a ninguno, que jamás voy a sentirme yo diferente a ninguno. ¿Qué tal? Ustedes han visto la torpeza del orgulloso. El orgulloso entra y ocupa un espacio increíble donde va, y siempre quiere que lo reconozcan y que lo aplaudan, lo apoyen, lo admiren. Y hay del que no me reconozca y no me apoye y no me admire, ya lo voy a odiar. Y me voy a ir diciendo: no me gustó ese lugar, esa comunidad es una comunidad muy pretenciosa. Pero lo que sucede es que no lo admiraron a él, no encontró la atención que buscaba, porque es un orgulloso, porque la gente son simplemente un objeto de su vanidad. Yo le imploro al Señor, antes de venir a hablar como estoy hablando en este momento aquí, le imploro: no me dejes pararme al frente de este pueblo tuyo si yo no vengo acá con la única intención de amarlos de verdad, de que todo lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo para que se salven, para que no se condenen, para que se conviertan en mejores seres humanos, para que dejen de ser malos, para que dejen el pecado, para que se amen de verdad los unos a los otros, para que se despierten como hijos de Dios. Porque qué tal que yo me pare acá a buscar popularidad, a buscar que me admiren, a buscar de que digan: wow, wow, no, qué horror. Esa sería la pérdida total de mi vida. Por eso yo le digo a la gente: mire, usted quiere hacerse un favor bien grande, siéntese en una piedra y dígale al Señor: Señor, hasta aquí caminé sin amor. No permitas que dé un paso más en mi vida sin amar. Prefiero morirme en esta misma piedra ya. Llévame ya, porque yo no quiero dar un paso más sin amor. Le cuento que le va mejor si se muere ya, le va mucho mejor. Si usted sigue caminando sin amor, está caminando hacia su propia tumba eterna, porque la falta de amor solo trae muerte, muerte eterna. Usted no puede caminar resentido, usted no puede caminar herido, usted no puede caminar con toda esa clase de pecados metidos en su corazón, con los cuales no ha trabajado, a los cuales no ha desafiado para superarlos. Hay personas que le dicen a uno: ay, pues yo soy de un temperamento muy difícil. En mi casa todos somos así. Mi abuelo era terrible, mi abuela ni hablar. Entonces parece que le hacen culto al mal temperamento, como si fuera como una virtud. De repente el mal temperamento se volvió una virtud, como algo que heredamos de nuestros ancestros, y todos somos así. Dios mío, si es una maldición, si eso es una maldición, ser una persona de mal temperamento, que no tiene paciencia ni tolerancia, es una maldición, porque con eso le quita la paz a todo el mundo. Con eso se roba el amor de la gente, el gozo de la gente. Con eso le quita la esperanza a los niños, asusta a los ancianos, hace toda clase de males. Y esto tenemos que sanarlo, tenemos que superarlo. ¿Cuál es el Calvario? El Calvario es atreverse a vivir en contra de los vicios. Yo hablaba aquí la vez pasada de la cruz y decía: hay personas que piensan, porque si hablamos del Calvario tenemos que hablar de la cruz, y voy a hablar de la cruz para terminar esta reflexión. La cruz, hay personas que dicen: mi cruz es mi matrimonio, mi cruz son mis hijos, mi cruz es este trabajo tan horrible que me tocó, mi cruz es esta pobreza tan espantosa, mi cruz es esta enfermedad, mi cruz es esto y aquello. Nada que ver. La cruz es la conciencia. Esa es la cruz. Nunca podremos comenzar a sentir el peso de la cruz hasta que no sintamos el peso del pecado. Por eso Jesús dice: carga, levanta tu cruz de cada día y sígueme y cumple mis mandamientos. O sea que Él no dijo: levanta tu cruz y compártela con todo el mundo. Así que la cruz mía no pueden ser los demás. La cruz mía no pueden ser las circunstancias de esta vida, porque todas las circunstancias de esta vida son la multa del destierro.
Tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente, tenemos que ganarnos el pan, tenemos que vivir la imperfección de los unos y los otros, porque fuimos desterrados de la perfección, y si obedecemos a Jesús nos la devuelven al final de esta vida, pero entre tanto tenemos que amarnos en nuestra imperfección y en nuestra miseria. La verdadera cruz nuestra es la conciencia. Por eso se dice que la iluminación de la conciencia puede matar al hombre. Ustedes saben que yo podría decirles esto: cuando el Señor me iluminó mi conciencia ante Él, yo estaba en éxtasis, en una visión con Él. Les aseguro que si yo hubiese tenido esa iluminación de mi conciencia y hubiese estado consciente, despierto, como estamos acá, me hubiese muerto instantáneamente. Por esa razón es que Dios pide que nosotros ahora comencemos a concientizarnos de verdad y a pedirle el dolor de nuestros pecados en vida. Yo le digo a la gente: miren, ustedes, ¿será que descubrieron cuál es la cruz? ¿Y alguna vez han sentido el peso de ese madero sobre sus hombros? Pues de la única manera que lo pueden comprobar es así. ¿Alguna vez cuando usted ha ido a confesarse, ha sentido el dolor de su pecado? ¿Le ha dolido lo que está confesando? Padre, me acuso que robé. ¿Le duele que robó? Me acuso que calumnié a una persona. ¿Le duele que calumnió a esa persona? Me acuso que cometí un pecado de impureza terrible. ¿Le duele que cometió ese pecado? Porque si no le duele, no lleva la cruz. Y si todavía usted no ha cargado con su cruz, no llegará al Calvario, al Gólgota, y por lo tanto no resucitará. Porque para que nosotros podamos resucitar con Jesús, tenemos que morir al pecado, y morir al pecado es vivir el dolor del pecado, porque eso es crucifixión, y de esa manera resucitaremos. De lo contrario, no espere resucitar, porque no va a resucitar, porque no ha cargado la cruz, por lo tanto no se ha crucificado. Y la religión suya no es más que basura, porque usted pretende que con su religión se va a salvar. Eso es lo mismo que pensaban los fariseos, que creían que por la ley se podían salvar. Uno no se salva por venir a misa y confesarse, uno no se salva por rezar tanto, uno no se salva por hacer tantas cosas que parecen de Dios. Uno se salva por cargar la cruz y subirse al Calvario, por esa montaña hasta el Gólgota, y crucificarse con el Señor. Así se salva. Y entonces la religión ahí sí tiene sentido, porque entonces si yo siento el dolor de mi pecado, toda oración que haga, la hago con fe, porque ya conozco el dolor de mis faltas, y por eso sé que el prójimo le falta dolor y necesito orar por ellos para que sientan el dolor del pecado. De lo contrario, ¿cómo voy a hacer para amarlos? Yo siento pena cuando uno sabe que la gente reza y no siente nada, nada siente. Viene a la misa, se confiesan, comulgan, no sienten nada, no tienen nada en ese corazón, no tienen remordimiento de nada, nunca les ha dolido el mal que han hecho. Entonces, ¿qué nos ganamos con toda esta religión? ¿Qué nos ganamos con tanta actividad en la iglesia si no hemos sentido el dolor del pecado? Pidamos al Señor que en esta Semana Santa podamos vivir la pasión del Señor de verdad, y que estos viernes de Cuaresma, en el Vía Crucis que debemos hacer religiosamente, podamos ensayar, prepararnos, a ver si podemos cargar la cruz, a ver si la podemos cargar, pero tratar de verdad de llevarla. Este es el momento para una confesión de verdad, para pedirle al Señor que nos dé dolor del pecado, y este es el momento para convertirnos. Si estamos viviendo en pecado mortal, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que despertarnos. Nadie que muera en pecado mortal se puede salvar. El arrepentimiento es hoy, tiene que ser acá. Por eso repetimos esa palabra siempre: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá cuando me tentaron. Un pueblo maleado de incredulidad, y eso tenemos que tenerlo en el pecho, aquí metido en el corazón.
Tenemos que convertirnos ya. Tenemos que dejar un cristianismo emocional, un cristianismo buscando milagros, un cristianismo de señales, un cristianismo de portentos y prodigios. Por eso engañan a la gente y se la roban, las sectas y todos esos magos que hay por allá, que en el nombre de Cristo hacen milagros. Esa no es la fe. La fe es la conversión de este corazón. Tenemos que cambiar de verdad. Ese es el milagro que esperamos. Esa es la única señal que debemos pedir. La única señal que yo le debo pedir al Señor es: Señor, ¿me puedes mostrar si hoy soy mejor persona de lo que era la Semana Santa pasada? Esa es la señal que debemos pedir. Ninguna otra. No hay otra señal. ¿Qué se gana usted con que el Señor le haga un milagro? Se mete en más problemas. Porque qué tal que siga igual de pecador después de que le hizo un milagro, ¿sí? Ahí sí que se condena de verdad. Por eso hay gente. Una vez en Irlanda una señora me decía: Señor, cuando tenía 15 años vi la Virgen, ahora tengo 72, nunca la volví a ver, ¿qué pasaría? Y yo le digo: dele gracias a Dios que nunca más se le apareció, porque qué tal que se le hubiera aparecido más. Usted hasta se puede condenar si no le hubiera obedecido lo que le pidió. Por eso es que no se trata de pedir milagros ni señales. Por eso la palabra dice: los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros buscamos a un Cristo crucificado, porque somos de Cristo. Entonces ese Calvario es nuestra señal. El Calvario es nuestra conversión. Esa es la única señal que debemos pedir. ¿Qué señal le pido a Dios? Muéstrame mi alma, Señor. Muéstrame en qué ando yo y qué es lo que debo cambiar. Amén.